Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Mi nombre es José Juan Cibaja y tenemos la intención de poder iniciar esta serie de talleres sobre la importancia que tiene hablar acerca de la reducción de riesgos de desastres. En estos días, en estos años, sobre todo al Istmo de Tehuantepec, le ha tocado pasar diferentes desastres, entre los cuales podemos recordar en el 2017 lo sucedido con el tema del terremoto y cómo nos dimos cuenta que no estábamos preparados para enfrentar un desastre de esa magnitud. En la actualidad estamos viviendo otra situación de desastre también que tiene que ver con lo que llamamos el coronavirus y en la cual volvemos a identificar que no estamos listos para enfrentar varios tipos de desastres. Por lo tanto, Yendracané, siendo apoyado por Oxfam México, hemos estado trabajando en las comunidades de La Lorenza Santiago aquí en Juchitán y en La Ventosa con la intención de construir comités de reducción de riesgos de desastres y que además las personas puedan identificar y conocer cómo podemos reducir riesgos de desastres. Para esto, primero me gustaría compartirles o responderles la pregunta con la que iniciamos esta primera emisión, que es: ¿son los desastres naturales? Para responder esta pregunta es importante que podamos conocer ciertos conceptos, y estos conceptos son los que vamos a conocer a continuación. Para poder saber si los desastres son naturales, primero tenemos que conocer qué son las amenazas, qué son las vulnerabilidades y qué son los riesgos. Una amenaza es el peligro o una situación, un fenómeno físico, puede ser de origen natural, puede ser de origen socionatural, natural, por ejemplo, lo que nos sucedió con el terremoto. Socionatural podremos pensarlo, o antropogénicos también podemos pensarlo, como la situación de la violencia que también vivimos en Juchitán, en gran parte del Istmo de Tehuantepec, la delincuencia. También podemos identificar amenazas como de origen biológico, como el tema del coronavirus, y vamos a identificar que las amenazas no solamente son de origen natural, sino que las guerras no las provoca la tierra, las provocamos los seres humanos. Que la tierra tiemble, pues sí es de origen natural, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que tener claridad es aprender a diferenciar entre lo que es un desastre y lo que es una amenaza. Una amenaza es esa posibilidad, ese fenómeno físico o ese fenómeno que puede surgir en cualquier momento. Por ejemplo, si vivimos cerca de un cerro que se pueda deslavar, ese deslave es lo que vamos a identificar como amenaza. Por ejemplo, que nuestro drenaje no esté bien construido y sabemos que llueve y además tiramos basura y tenemos los drenajes tapados, eso es una amenaza, porque en algún momento, que es lo que vamos a conocer, que es otro de los conceptos, existe el riesgo de que nos podamos inundar, por ejemplo, o existe el riesgo de que podamos morir o tener como situaciones bastante graves a nuestra salud por no cuidarnos por COVID, por ejemplo, o no haber construido en la mejor o haber prevenido, tener planes, por ejemplo, con nuestros hijos o con las personas que queremos, para una situación, por ejemplo, si vuelve a temblar. El riesgo está relacionado, o el riesgo lo identificamos como la relación que hay entre una amenaza y una vulnerabilidad. La amenaza acabamos de identificar que tiene que ver con estos posibles fenómenos que puedan afectarnos, como por ejemplo, vuelvo a repetir, los terremotos, los fuertes vientos, las sequías,
el COVID, las guerras, los asaltos. Esto tiene que ver con amenazas. Y una amenaza se vuelve más probable o hay un mayor riesgo si formo parte de una comunidad vulnerable. Y para esto, pues compartirles también que la vulnerabilidad tiene que ver con la probabilidad de que a mí me vaya a suceder. Tiene que ver con ciertos elementos o grupos de elementos que me exponen a una amenaza. Por ejemplo, si yo vivo al día y tengo que darle de comer a mis 5 hijos, pues por mucho que quiera cuidarme y no salir de casa, pues tengo que salir porque tengo que alimentarme y alimentar a las personas que viven conmigo. Eso es una vulnerabilidad, porque hay personas que no necesariamente tienen que salir. Hay personas que pueden estar trabajando desde casa y entonces esas personas son menos vulnerables a esta situación de COVID. Si yo no tuve el suficiente dinero para construir mi casa y que sea una casa sismorresistente o que sea una casa que permita estar preparados para otra situación de emergencia como otro sismo, no tiene mucho que ver con que a lo mejor habrán personas que se han tenido ese dinero para poder construir esa casa, pero no todas las personas, y eso también me hace vulnerable. Me hace vulnerable la pobreza, me hace vulnerable no poder tener acceso a ciertos derechos humanos como la salud, la educación, y es importante que podamos entender que no todas las personas vivimos en las mismas condiciones. Hay personas que estamos con una predisposición física, económica, política, social, y esta situación o esta posición me hace más vulnerable. Y es importante aclarar que entre los grupos más vulnerables podemos identificar a los niños, a las niñas y a las mujeres. Generalmente en una situación de desastre, los grupos que más sufren son las mujeres, las niñas y los niños. Eso no significa que no lo hagan en la actualidad. Significa que si de por sí la situación de los niños, las niñas y las mujeres es complicada en estos momentos, esa complicación se puede multiplicar hasta por 3. Acabamos de saber, por ejemplo, de la noticia de esta chica que fue cruelmente golpeada al punto de casi ser asesinada por su pareja. No estamos tan lejos de una situación de violencia y que seguramente, y vamos a identificar, afectan más a las mujeres. Entonces, en una situación de desastre, estas situaciones de violencia, de acoso o de violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia por parte de las mujeres o estar atendiendo o dar servicios va a afectar mayormente a las mujeres que a los varones. Entonces, el riesgo va a ser esta situación que va a juntar una amenaza con mi vulnerabilidad. Yo estoy más en riesgo si hay una amenaza latente y yo soy más vulnerable por mis condiciones, porque no tengo otra opción y es probable de que me pase a mí, porque a lo mejor y construí mal mi casa o porque me puede pasar más rápido, porque no puedo tener acceso a ciertos derechos humanos. Entonces, ya una vez que sabemos qué son las amenazas, qué son los riesgos, qué son las vulnerabilidades, es importante que identifiquemos qué es un desastre. Entonces, el desastre es cuando estos 3 conceptos suceden. Según la OMS, un desastre se define como situaciones imprevistas que representan serias e inmediatas amenazas a la salud pública o a cualquier situación de salud pública que pone en peligro la vida o la salud de una cantidad significativa de personas y exige la acción inmediata. Entonces, un desastre es cuando esta amenaza, por mi condición de vulnerabilidad, sucede y entonces afecta a mi vida. Y entonces el terremoto tira mi casa porque no la construí bien. O entonces
pierdo algún familiar porque no conocí o no supe o no seguí eh, algún plan de reducción de riesgos de desastres. Voy a dejar hasta acá estos primeros conceptos. Más adelante vamos a conocer otros conceptos como resiliencia, eh, como prevención, como reducción de riesgos. Existen muchos conceptos que nos van a ayudar, como la mitigación, y que nos van a ayudar a estar prevenidos en cualquier situación de riesgos de desastres. Me gustaría continuar compartiéndoles este pequeño video que nos puede plantear una situación a lo mejor más clara de cómo se viven los desastres y cuáles son las situaciones que podemos vivir. Les dejo el video a continuación y yo regreso en un momento. Hugo, Margarita, Rosa y Pablo son una familia de origen indígena. En la comunidad donde viven, un día comenzó a llover. Un huracán de categoría 3 causó daños en casi todo el municipio, al sur del país. Ese día, el agua subió rápidamente. El pozo de donde el barrio toma el agua colapsó y algunos animales de su granja no sobrevivieron. La familia partió hacia un albergue que se habilitó en una localidad cercana, donde la lluvia no causó tantos daños. Al llegar al albergue, notaron que los servicios eran escasos por la falta de apoyo del gobierno y la poca planeación de las autoridades locales. Cada familia se hacía cargo de buscar sus insumos y de proteger a mujeres, niñas y niños de posibles situaciones de acoso o abuso, pues nadie estaba prestando atención a esto. Margarita se organizó con una vecina para ir por agua y dejó a Pablo a cargo de Rosa, y Hugo partió hacia la cabecera municipal para conseguir un poco de comida. Tuvo que gastar todo su dinero en las compras y el traslado. Regresaron a su casa después de 5 días, ya que el nivel del agua comenzó a bajar. Se encontraron su campo deshecho, encharcado y enlodado, sus cultivos echados a perder y a los animales sobrevivientes enfermos. Hicieron un plan en conjunto para ganar un poco de dinero y poder sobrevivir. Decidieron que buscarían nuevo trabajo. En el mercado de la localidad, Margarita comenzó a vender sus tejidos y Hugo, como es bueno con las matemáticas, fue a la cabecera municipal a buscar trabajo en alguna tienda. Pocos días después, las clases estaban por comenzar. Rosa estaba emocionada por volver, pero su mamá y su papá decidieron que no podría regresar, ya que ahora que estaban trabajando fuera, ella tendría que hacerse cargo de la casa y de su hermanito. Aunque para Hugo ha sido difícil encontrar trabajo, pues la gente no quiere contratar a un hombre indígena. Un día en el mercado, Margarita escuchó que se llevaría a cabo una asamblea para entregar apoyos y semillas a quienes perdieron su fuente de ingreso. Animada fue a la reunión, no pudo comprobar que las tierras eran suyas, no recibió nada. Con el paso de los días, Hugo comenzó a deprimirse al no encontrar trabajo, pues su familia depende de él. Su vecino le habló del grupo que estaba contratando gente para transportar productos a otro estado cada 5 días. Le dijo que necesitaban a alguien que supiera sumar, como él. Incluso los niños trabajaban ahí cargando cajas. La paga era muy buena, pero su vecino no le contó que ese grupo era del crimen organizado. Rosa no ha regresado a la escuela. Ahora ella se encarga de cuidar de su hermano a diario. Se levanta muy temprano como su mamá para cocinar. Sus papás salen a trabajar y ella lleva a Pablo a la escuela. De regreso, compra lo que necesita para hacer la comida. Además limpia la casa y cuida a los animales enfermos. Por las tardes va a recoger a su hermanito. Uno de esos días se le acercó un señor. Le dijo que quería casarse con ella y que si aceptaba, ayudaría económicamente a su familia. La familia continúa trabajando al día de hoy. No hay mucha certeza en las ventas de Margarita y el empleo de Hugo es cada vez más riesgoso. A veces se preguntan, ¿qué hubiera pasado si el desastre se hubiera prevenido? ¿El desenlace sería el mismo?
Pues ya estamos de vuelta. ¿Qué les pareció el video? Seguramente les pareció interesante. Y como estas situaciones de desastres y cómo impacta en la comunidad, podemos encontrar otras. Un saludo para Jocelyn, que nos está viendo, para Giovanni de Jesús también, para Ana Karen López, que se encuentra desde Tampico, Tamaulipas, y para Daniela también, que nos acaba de comentar. Les compartía que es importante que podamos identificar cuáles son estas probabilidades, estas posibilidades de desastres que pueden ocurrir, y sobre todo comentarles que podemos reducir los riesgos de desastres, que no tenemos que esperar a que los desastres impacten como nos han impactado, como los ejemplos que he mencionado anteriormente. Podemos prepararnos y podemos realizar acciones para evitar que los daños a nuestras casas, a nuestra salud y a nuestra familia sean los menores posibles. Para esto los voy a invitar a que puedan participar en estos ejercicios que vamos a estar realizando durante estos días. Estos ejercicios se va a estar comunicando con ustedes un promotor o una persona para que nos ayuden a compartir cuáles son los resultados, porque en la medida que podamos conocer más sobre nuestras vulnerabilidades, sobre nuestras amenazas y los riesgos en nuestra comunidad, es mucho más fácil que podamos estar prevenidos. Para esto me gustaría presentarles la siguiente cápsula, y esta cápsula tiene que ver con el primer ejercicio o los dos primeros ejercicios con los que queremos que nos acompañen. Sin más por el momento, los dejo con esta cápsula y continuamos posteriormente. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión del proyecto de reducción de riesgos de desastres. Mi nombre es José Juan Cibaja y pertenezco al colectivo Gendaracané. Las y los estaremos acompañando durante todas estas sesiones. Gracias por estar aquí. A través de Gendaracané y gracias al apoyo de Oxfam México, estaremos desarrollando una serie de talleres de manera virtual. Durante cada taller estaremos analizando elementos fundamentales de la comunidad. Cada uno de los talleres nos ayudará a cumplir el principal objetivo, que es desarrollar un plan comunitario para la reducción de riesgos de desastres, el cual será de suma importancia para estar preparados ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Por lo tanto, tu participación es muy importante. Durante esta sesión hablaremos sobre la importancia de desarrollar un plan comunitario para la reducción del riesgo de desastres. Además, identificaremos la composición demográfica de nuestra comunidad y las principales actividades género-generacionales. Conoceremos el concepto de reducción del riesgo de desastres, RRD, y reflexionaremos sobre las amenazas que afectan a la comunidad. A su vez, identificaremos a nuestros grupos vulnerables y los desafíos que enfrentan. Interesante, ¿no? Quédate con nosotros. Para esta sesión, necesitaremos que tengas a la mano una libreta, un bolígrafo y algunos marcadores. No olvides que puedes realizar anotaciones, dudas o preguntas que surjan a lo largo del taller. Nuestra primera actividad tiene como objetivo conocer más a profundidad nuestra comunidad. En esta ocasión, vamos a identificar cómo está compuesta, conformada y dividida nuestra comunidad. Nuestra población, en específico, hoy vamos de las personas. Vamos a tratar de describir a las personas que viven en nuestra colonia o en nuestra comunidad. Para realizar esta actividad, nos gustaría que en tu libreta dibujaras varios círculos, como el que te mostramos a continuación, dependiendo de los segmentos que podrás identificar.
Por ejemplo, si sabemos más o menos cuántas mujeres hay en nuestra comunidad, cuántos hombres hay, entre qué edades y qué edades, podemos hacer la división por mujeres embarazadas también, por personas que vivan con algún tipo de padecimiento, condición o discapacidad. Puedes hacer muchas divisiones y muchos segmentos. Mientras mayor sean las divisiones, vamos a poder conocer a todas las personas y a todas las diversidades que existen en nuestra comunidad. Te invitamos a compartir tus resultados en los comentarios. No olvides compartir esta información con el promotor o promotora que estará en contacto contigo. Nos gustaría que realizaras una tabla con los días de la semana y las horas del día, algo más o menos como te mostramos aquí. Una vez realizada la tabla, te pedimos coloques las actividades que realizas en el transcurso del día y haremos lo mismo por cada día de la semana. Puedes tomar como ejemplo la tabla que aparece de este lado. A todo esto te preguntarás, ¿qué es la reducción de riesgos de desastres? La reducción del riesgo de desastres es la intervención preventiva de individuos, instituciones, unidades que permiten eliminar o reducir mediante acciones de preparación y mitigación el impacto adverso de los desastres. Por eso es importante que muchas personas de la comunidad participen en estos talleres. A continuación, te presentaremos algunas amenazas. Recordemos que una amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones y otros impactos en la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Por ejemplo, puedes observar la tabla de al lado. Una vez que hemos visto las amenazas, ¿cuáles son las principales amenazas que afectan o que pudieran afectar a tu comunidad? Déjanos en comentarios tus respuestas. No olvides compartir esta información con el promotor que estará en contacto contigo. Siguiendo con los conceptos, vamos a hablar de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el conjunto de características y circunstancias de una persona o comunidad que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con los grupos que identificamos en nuestra primera actividad relacionada con la composición demográfica de la comunidad, ¿quiénes están vulnerables y a qué? ¿Qué desafíos se enfrentan? Compártenos tus respuestas. No olvides compartir esta información con la promotora o promotor que estará en contacto contigo. Hemos llegado a la parte final y por lo cual te invitamos a reflexionar por qué es importante conocer más sobre la reducción del riesgo de desastres. Nos gustaría conocer tu opinión. Con esto nos estamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos estén atentos y atentas a nuestra próxima sesión. Pues es un gusto que se mantengan en esta emisión en vivo. Me gustaría, tal cual como compartíamos en el video, que me pudieran compartir, si quieren, en comentarios, cuáles son las amenazas que ustedes identifican en su comunidad. Por aquí nos comenta Sareli que las familias más empobrecidas son quienes vivimos las consecuencias más graves al momento de los desastres y la recuperación tarda mucho más. Uno de los comunicados que saca Oxfam en estos últimos días habla de que pues la mayoría de las personas que tienen muchos recursos económicos ya se han recuperado de esta situación de COVID, mientras nosotros o las personas más vulnerables
por su situación económica, tardarán varios años en volver a recuperarse. También es difícil, según nuestra vulnerabilidad, poder recuperar nuestros bienes, nuestras pertenencias, documentos. Quizás se vuelve más complicado, y no solamente en situación de COVID, como estamos viendo ahorita, sino también en la situación de desastres como el terremoto. Generalmente las personas con mayor ingreso económico fueron los que te pudieron construir su casa mucho más rápido, y hay personas que no les alcanzó para volver a construir su casa y que seguramente tardarán muchos años más para que vuelva a suceder. Claro, como dice Jocelyn, es muy difícil volver a empezar, más con nuestros miedos, más pensando que puede ocurrir. Y qué bueno que pensemos en que pueda ocurrir, porque pensar en que pueda ocurrir es pensar en poder prevenir. Si yo sé que hay una situación que puede ocurrirme, puedo prevenir y puedo prepararme para esa situación. Esa es la intención por la cual queremos compartir estas emisiones que vamos a estar haciendo, y que también nos ayuden a poder pues tener mayor información sobre cómo poder reducir este tipo de riesgos de desastres. Jody Regalado nos dice que en el caso de, supongo que Juchitán, podemos identificar que una de las amenazas tiene que ver con el drenaje o con las inundaciones. Cuando se junta, por ejemplo, la situación del drenaje y las inundaciones, la situación del drenaje genera que nos vayamos a inundar. El riesgo o el desastre, cuando ya sucede, va a ser la inundación, pero la amenaza tiene que ver con esta mala estructura del drenaje que nos lleva a este riesgo, ¿no?, de que pueda inundarse y que podamos perder documentos, que podamos perder aparatos electrónicos, o que podamos perder también la salud. Vanessa Martínez nos dice que muy interesante el tema. La verdad, hasta hoy en día seguimos con los sismos, exactamente, y ahora viviendo con esta pandemia, la falta de trabajos e ingresos. Los desastres van a dejar efectos en nuestra comunidad, y es importante, si nosotros o nosotras nos hubiéramos preparado, quizás estamos hablando en marzo del año pasado, en prevenir, en buscar que los efectos en Juchitán, por ejemplo, de esta pandemia no fueran tan graves. A lo mejor y sí podríamos estar vendiendo, pudiéramos estar teniendo alguna forma de trabajo, pero no prevenimos, y eso tiene mucho que ver con que los resultados o las consecuencias se vuelvan mucho más graves. Sare nos dice que otra de las amenazas puede ser la quema de basura en tiempos de fuerte viento. Por ahí nos comentaban también en la Lorenza Santiago que el tema de la basura es un problema, es una amenaza, ya que cuando se está quemando, generalmente los residuos o algunas partes de esa basura pues van a parar a las colonias cercanas, y que también puede ser un riesgo en algún momento. Claro, Jody, es importante estar preparados para todo tipo de desastre natural, de origen humano o de cualquier otro origen. Entendemos, y sí me gustaría que pudiéramos clarificar este punto, que los desastres no son naturales. Los desastres son socioconstruidos. Nadie nos dijo que tuviéramos que construir nuestras casas en lugares donde tiemblan. Nuestros antepasados ya sabían que acá temblaba, y la naturaleza no nos dijo construyan sus casas acá. La naturaleza no nos dijo construyan en este otro lugar, sino fuimos nosotros, e incluso por la necesidad que lo hicimos, o por una situación de vulnerabilidad, porque fue el único lugar que encontramos. La amenaza sí es natural. El terremoto es natural, es de origen natural, pero que se hayan caído nuestras casas, que hayamos perdido tantas vidas,
que ya hemos perdido tantas cosas, tiene que ver con una situación social. Tiene que ver con que no nos preparamos para esta situación. Lo mismo que en la actualidad, que es lamentable, por ejemplo, tantos casos de muerte que han sucedido aquí en Juchitán y en el Istmo de Tehuantepec. Y si nos hubiéramos preparado, y si hubiéramos seguido las medidas necesarias, si hubiéramos pensado antes en posibilidades de que pudiera ocurrir algo como esto y tener nuestros planes, quizás no hubiera sido un desastre, o quizás pudiéramos o pudimos haber mitigado cualquiera de estas situaciones. Pues bueno, por el día de hoy estaríamos finalizando con esta primera emisión. Los invito a que puedan compartir este video una vez que ya vuelva a aparecer en línea. Y también si son de la Lorenza Santiago y también de Juchitán, ¿por qué no? Y los invito a agregarse al grupo que seguramente aparece por acá. Si no, en algún momento lo compartiré aquí en el chat, para que puedan unirse si están interesados en este comité de reducción de riesgos de desastres. Este comité tiene la intención, o la queremos construir con la intención, de sumar a más personas con las personas que ya hemos estado trabajando, para que podamos capacitarnos y estar preparados para cualquier situación de riesgos de desastres. Recordemos que no solo son los terremotos, no solo es el COVID, a lo mejor puede ser, nos comentaban en otra comunidad también, de un chico que se quemó en el cuerpo y no sabían a dónde llevarlo, no sabían cómo mitigar el sufrimiento o eliminar el sufrimiento que estaba viviendo. Y seguramente sí existen elementos hasta caseros que nos pueden ayudar a mitigar tanto el sufrimiento como el dolor que pueda vivir una persona. En este caso, por ejemplo, de las quemaduras. Por ejemplo, hace poco también sucedió la situación de una casa que se quema en La Ventosa, y que en el mismo video que comparten, o sea, dicen que no estamos preparados para este tipo de situación. La pipa de agua tardó en llegar mucho tiempo. La gente no identificó si habían conexiones eléctricas o había electricidad. Había un tanque de gas ahí cerca que no desconectaron. Habían muchas situaciones que de haberse agravado, pues hubiera sido un desastre bastante mayor al que se vivió en ese lugar. Y claro que podemos prevenir, claro que podemos pensar en alternativas, no necesariamente a lo mejor algo tan complicado como tener un extintor, pero sí tener herramientas, tener técnicas, estar preparados, saber qué es lo primero que podemos hacer o que debemos de hacer si nos llega a suceder en cualquiera de estas situaciones. Por ejemplo, si hay una persona que se pueda desmayar, si hay alguna persona que pueda vivir algún tipo de dolor, o alguna comunidad que esté afectada, por ejemplo, con un cable eléctrico que pueda caerse, y entre muchas situaciones y entre muchas amenazas que podríamos identificar, además de las que ustedes acaban de compartir en los comentarios. Los invitamos a unirse a este comité, que con mucho trabajo hemos estado construyendo el colectivo Guendaracané, con apoyo de Oxfam México, y compartirles que a través de Oxfam México y Guendaracané, nuestra intención es que podamos reducir riesgos de desastres, que podamos reducir efectos dañinos a la salud, a nuestras vidas, de nuestros familiares, de nuestras casas, y así los efectos de cualquier desastre que pueda surgir, poder mitigarlos o eliminarlos. Pero para esto es importante invertir tiempo, y este tiempo lo pueden hacer a través de seguir estos en vivos que vamos a estar continuando, unirse a este grupo de reducción de riesgos de desastres, sobre todo a este comité, y que nos puedan ayudar también
a contestar los ejercicios. Los primeros 2 ejercicios que acabamos de compartir, ya se estarán comunicando con ustedes un promotor del colectivo Gendaracané y claro, Antonio Santiago. Primero, para unirse, seguramente aparecerá en algún lugar, o si no ya aparece, un grupo que dice Comité de Reducción de Riesgos de Desastres Lorenzo Santiago. Ahí pueden agregarse todas las personas de Tejuchitán. Creo que serán muy parecidos las amenazas que podamos encontrar. Y si son de otra comunidad, pues igual, o si son de otro estado, de otro lugar, de igual manera quizás les pueda servir mucho poder conocer cuáles son estas herramientas de manera general que puedan permitir reducir riesgos de desastres. Sin más por el momento, les deseo que tengan una excelente noche, que compartan el video y que puedan unirse a este grupo. Si no les aparece, lo compartiré acá en comentarios. Y les comparto también que pueden solicitar más información a través de nuestra página de Facebook, Gendaracané AC, o a través de las publicaciones que pueden encontrar ahí, o del correo, de nuestro correo electrónico, que es red.educandonos@gmail.com, o a través de nuestro número telefónico que está apareciendo en nuestra página cuando entran. Ahí dice manda un WhatsApp y ahí les estaremos contestando. Pues muchas gracias a quienes estuvieron siguiendo este en vivo. Agradezco a esas 10, 8 personas, 15 personas que estuvieron conectadas. Y nos vemos en nuestra siguiente emisión, que seguramente será el próximo miércoles. Los estaremos invitando también y qué gusto saber que están por acá.